Se dice que nació con ritmo en los pies y risas en la boca, pero la historia de quien fue conocido como Resortes no siempre fue tan alegre como sus películas. Algunos cuentan que antes de que el mundo lo conociera como el cómico bailarín más frenético del cine de oro mexicano, él era simplemente Adalberto Martínez, un chavo flaco y simpaticón que se echaba sus buenos pasos en las calles de Tepito, donde la vida no era precisamente fácil. Figúrate nada más crecer entre puestos, gritos, lucha por el día a día y con la pura esperanza de que un golpe de suerte cambiara el rumbo. Desde morrito, dicen que le gustaba hacer reír a la gente. No tenía dinero, ni conexiones, ni un apellido rimbombante. Lo que tenía era carisma, ritmo en las piernas y una sonrisa tan contagiosa que hasta los vecinos más amargados terminaban soltando la carcajada. Algunos juran que en las fiestas del barrio, mientras unos se daban sus buenos tragos, él bailaba como si no hubiera un mañana, con ese estilo tan suyo, como si sus huesos fueran de hule. Fue ahí, entre la pobreza y la improvisación, donde se empezó a forjar el mito de Resortes. Oye, y antes de seguir con esta historia que está bien sabrosa, te recuerdo que estás viendo Tutoriales Gerberín Mini, el canal donde el chisme de la farándula no descansa. Si te está gustando, échame la mano con un like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre traemos la nota rosa con su buena dosis de barrio y sabor. Ahora sí, seguimos. ¡Mangos! ¡Lo dejaron frío! Con el tiempo, alguien lo vio. Se dice que un productor que andaba por la zona buscando inspiración para una nueva cinta. Lo demás, como suelen decir, es historia. El joven de Tepito fue ganándose su lugar en el cine nacional con papeles que lo hicieron eterno. Su frase característica, esa de Resortes Resortín de la Resortera, para servirle a usted donde quiera y como quiera, menos por donde quiera y mientras Dios quiera, no solo hizo reír a generaciones enteras, también lo colocó como uno de los íconos más queridos de la época dorada. Pero como pasa con muchas estrellas, la fama no lo salvó de las tragedias. Se comenta que en sus últimos años, la salud ya no le respondía igual. Presuntamente, problemas pulmonares lo fueron apagando poco a poco, hasta que su corazón dijo basta un viernes, 4 de abril del 2003 a las 9:25 de la noche, en la Ciudad de México. Así, sin reflectores ni aplausos, partió uno de los cómicos más emblemáticos del país, dejando un hueco en el corazón de quienes crecieron con su risa. Imagínate nacer en pleno caos revolucionario, en un país sacudido por balazos, cambios y promesas rotas. Así le tocó llegar al mundo a Adalberto Martínez Chávez, un 25 de enero de 1916, cuando México apenas se estaba reacomodando entre tanta revolución. Dicen que vino al mundo en el callejón del Estanquillo número 10, justo en el mero corazón de Tepito. Sí, ese mismo barrio bravo que no perdona debilidades, pero que también sabe criar gente con agallas, con calle y con corazón. A la fecha, ahí sigue una placa colgada, recordando que de esas calles duras salió uno de los cómicos más entrañables de todo México. Se rumora que desde chavito era el alma del barrio. No necesitaba escenario ni reflectores, con tener un pedacito de banqueta y unos cuantos vecinos ya tenía público. Algunos viejos del rumbo todavía dicen que lo vieron hacer piruetas y bailar de manera tan loca que parecía que tenía resortes en los pies, y de ahí salió su apodo. Nadie sabía bien de dónde le salía tanto ritmo, pero todos coincidían en que ese chamaco no era normal, tenía chispa, tenía gracia y, sobre todo, tenía hambre de algo más. En ese entonces, la vida en Tepito no era para nada fácil. Se sospecha que su familia vivía al día, como muchas otras. Comer bien era lujo y soñar en grande parecía cosa de locos. Pero Adalberto, según cuentan, no se dejaba espantar. Desde muy joven se figuraba que algún día su nombre estaría en las marquesinas, que lo iban a aplaudir multitudes y que su forma de mover el cuerpo lo iba a llevar lejos. Y mira nomás, lo logró.
Su estilo era único. Mientras otros actores se aferraban a la seriedad o al drama, él apostó por el movimiento, por la comedia física, por una forma de actuar que parecía casi un baile perpetuo. Cada vez que aparecía en pantalla, no solo hablaba, también se sacudía, se contorsionaba, hacía muecas, brincos, giros, como si el cine fuera una gran pista de baile y él el rey absoluto. Algunos críticos lo llegaron a menospreciar por no tomar papeles serios, pero el público lo amaba, y eso era lo que más importaba. Con el tiempo, Adalberto Martínez no solo se convirtió en Resortes, también en símbolo de cómo el talento, la perseverancia y un buen par de zapatos para bailar pueden llevarte de un callejón polvoriento a la inmortalidad cinematográfica. Dicen que crecer en una casa con 17 hermanos es como vivir en un mercado, puro grito, pleito, risas, comida que no alcanza y 1000 historias al mismo tiempo. Así era la vida de Adalberto Martínez, quien desde morro supo que si no se ponía las pilas, no iba a haber ni cena ni futuro. Algunos comentan que su familia era de recursos muy limitados, de esas que estiran el peso como liga de calzón, y que él, en vez de andar jugando canicas o echando la reta, se dedicó desde bien chiquito a ayudar en lo que se pudiera. Se cuenta que a los 7 años ya bailaba en las fiestas de la vecindad, no por gusto, sino porque sabía que con sus pasos podía ganarse unas monedas. Y no eran cualquier pasitos, no, eran brincos, giros y movimientos tan originales que hacían que todos se quedaran viéndolo. En especial los bomberos de la estación que estaba en la calle Regina, que acababa de ser inaugurada. Ellos, dicen, fueron de los primeros en aplaudirle de verdad. Lo veían llegar con sus movimientos alocados y lo premiaban con unos centavitos, y ese simple gesto fue, tal vez, la chispa que encendió su pasión por el escenario. Pero lo más curioso es que el apodo de Resortes no se lo puso el público ni un productor, sino su propio hermano Carlos. Se sospecha que un día, al verlo brincar como chapulín por toda la casa, le soltó de broma: parece que traes resortes en los pies. Y el nombre se le quedó pegado como etiqueta. A partir de ahí, ya no era Adalberto, era Resortes, el escuincle que no sabía estarse quieto y que con sus saltos iba dejando huella en cada callejón que pisaba. A los 15 años, mientras otros adolescentes andaban en plena pubertad y pensando en la novia, él vendía paletas heladas afuera del Teatro Hidalgo. Algunos dicen que lo hacía por necesidad, otros creen que ya tenía en mente meterse al mundo artístico. Lo que es un hecho es que esa chamba le abrió las puertas, literal, del escenario. Gracias a que era buen chavito, los del teatro le dejaban entrar a ver las obras, y ahí fue donde empezó a empaparse de todo ese mundo: luces, diálogos, gestos, música. Se sospecha que más de una vez se le escapó una lágrima viendo actuar a los grandes, soñando que un día él también estaría ahí, haciendo reír y bailar a todo México. Perdón, mi garrote. ¿Cómo? Digo, perdón, mi comandante. Para muchos, el año de 1931 fue uno más en el calendario, pero para Adalberto Martínez fue el momento en que todo empezó a tomar forma. Algunos dicen que por andar de curioso en el Teatro Hidalgo y codearse con los artistas, logró que el director de la obra Tierra y Libertad le echara un ojo y le ofreciera su primer papel, aunque fuera chiquito. Se sospecha que no tuvo líneas ni escena destacada, pero el simple hecho de aparecer como comparsa fue suficiente para que el gusanito artístico se le metiera hasta los huesos. Desde ahí, ya no hubo marcha atrás. Después de ese primer brinco al escenario, se fue metiendo poco a poco al mundo de las carpas, esos escenarios populares que eran la salvación del entretenimiento para el pueblo. Eran humildes, sí, pero tenían un alma que ni los teatros más elegantes podían igualar. Ahí, entre lonas, aplausos espontáneos y luces improvisadas, empezó a forjarse el Resortes que todos conocemos. Algunos cuentan que fue en esos días cuando se juntó con su compa Juan Flores, un saxofonista con mucho swing, y juntos armaron el dueto de Taplos Espontáneos, nombre que les quedó como anillo al dedo por lo naturales y desmadrosos que eran en el escenario.
y aunque parecía que la vida lo quería llevar por ese camino, todavía había ciertas dudas. Se sabe que Resortes tuvo estudios formales, aprendió comercio y dibujo en la famosa Academia de San Carlos. O sea, el chavo no era ningún improvisado, también le gustaba el arte con pincel, pero por más que lo intentó, lo suyo era el escenario. Según se cuenta, su papá se molestó bastante cuando se enteró de que su hijo quería dedicarse a eso del show, pues en aquellos tiempos ser artista no era sinónimo de estabilidad ni respeto. Pero el viejo, al ver que el talento del chamaco era auténtico y que los aplausos no eran casualidad, terminó cediendo. Incluso lo apoyó, aunque al principio renegara. Lo impresionante es que nadie le enseñó a bailar, ni clases, ni escuela, ni coreógrafo. Todo lo inventaba él, y vaya que lo hacía bien. Se cree que pasaba horas frente a un espejo o practicando en los patios, perfeccionando pasos que parecían imposibles, creando una coreografía que no se parecía a nada. En las carpas de variedades de Don Procopio, que eran como los foros de hoy pero en versión callejera, se convirtió en uno de los más esperados. Y no solo hacía reír con sus ocurrencias, también fascinaba con esos movimientos imposibles. Tiempo después, dio otro paso importante. Sus sketches de burlesque, ya con un toque más adulto, llegaron al Teatro Apolo, donde el público no solo lo aplaudía, sino que empezaba a considerarlo una figura de peso. Y así, casi sin querer, el chavo que brincaba en Tepito estaba escribiendo su nombre con letras bien marcadas en la historia del espectáculo mexicano. Para cuando Adalberto Martínez ya se paraba en los escenarios con confianza, también había agarrado una identidad muy marcada. Algunos dicen que era un verdadero maestro del albur y el caló, ese lenguaje callejero que no cualquiera domina, pero que a él se le daba con una facilidad envidiable. Figúrate nomás, hablaba como hablaba el pueblo, con picardía, doble sentido y esa agilidad mental que hace que uno suelte la carcajada antes de entender completamente lo que se dijo. Eso lo volvió todavía más querido por la banda. ¿Cumplió usted con su deber? Claro que cumplo, señor, y usted también debe de cumplir, señor. Su look también decía mucho de él. Presuntamente, fue de los primeros en apropiarse con orgullo del estilo pachuco, pantalones bombachos, saco entallado, cadena colgando, sombrero ladeado y ese aire de yo no le temo a nada. Esa pinta no era solo para verse bien, era una declaración de identidad, una forma de pararse frente al mundo diciendo aquí estoy, y así soy. Y para rematar, sus movimientos frenéticos al ritmo del mismísimo Dámaso Pérez Prado lo hacían ver como un torbellino con estilo. No cualquiera podía seguirle el paso, literalmente. Se cree que fue en 1943 cuando armó maletas y se lanzó con la compañía Pachucos Revue, una gira que lo llevó a recorrer buena parte de México y también a pisar escenarios en Estados Unidos. Algunos dicen que ahí fue donde se terminó de pulir, mezclando lo que ya sabía con nuevas influencias y conociendo otras formas de hacer reír y bailar. No era solo un comediante, era todo un showman. Mientras tanto, en el cine mexicano, los nombres que acaparaban los reflectores eran Cantinflas, Joaquín Pardavé y Tintán. Gigantes, sin duda, pero ahí, entre los titanes, empezó a colarse el nombre de Resortes. Su primer intento en la pantalla grande fue con Voces de Primavera. No causó mucho revuelo, según se comenta. Incluso hizo un par de películas más que pasaron sin pena ni gloria, pero él no se rajó. Aguantó vara, siguió picando piedra y perfeccionando su estilo. Fue hasta 1949 cuando por fin pegó con tubo gracias a Confidencias de un ruletero. Esa cinta sí conectó con el público. Se sospecha que la combinación de comedia, ritmo y ese estilo tan resortesco hizo que la gente se le entregara por completo. A pesar de que el cine y la fama lo llevaron a codearse con lo más alto del espectáculo, dicen que Resortes nunca se olvidó de sus raíces. Algunos afirman que jamás dejó de ser ese chavo sencillo del barrio bravo, y que por eso mismo sus personajes siempre traían ese toque de la calle, de la vecindad, del trabajador que lucha diario. Él mismo llegó a decir, según se comenta, que sus papeles tenían que ser humildes porque ese era el tipo de gente que lo seguía, la que lo entendía y la que reía con él desde los días de las carpas. Películas como El beisbolista fenómeno, Viva la juventud, Los albañiles y Rumba caliente no solo fueron éxitos de taquilla,
también fueron retratos del México de a pie, de ese que se la rifa diario y que busca un ratito de alegría en medio del caos. En Rumba Caliente, por ejemplo, se lució al lado de la guapísima Lilia Prado, bailando con ese estilo suyo tan único, como si cada músculo tuviera vida propia. Y en El Son del Mambo, hizo mancuerna con los Xochimilcas, armando un cotorreo sabrosón que todavía muchos recuerdan con cariño. Su grito de guerra, el famoso "ay, mamacita", se volvió parte del lenguaje popular. Era escucharlo y saber que lo que venía era puro relajo. No por nada terminó trabajando con casi todos los grandes de su época. Imagínate nada más el nivel. Compartió pantalla con Tintán, Piporro, Clavillazo, Fanny Kaufman Vitola, los hermanos Soler y hasta con el mismísimo Manuel el Loco Valdés. No era cualquier cosa, era señal de que ya había llegado al nivel de leyenda. Y ni hablar de las mujeres con las que actuó, puras bellezas que marcaron época: Tere Velázquez, Evangelina Elizondo, Yolanda Varela, Kitty de Hoyos, Silvia Pinal, Amalia Aguilar y Silvia Derbez, entre muchas otras. Algunas fuentes cercanas aseguran que más de una cayó rendida ante su carisma, aunque él siempre se mostraba respetuoso y bromista, manteniéndose como ese caballero del barrio que nunca perdió el piso. A lo largo de su carrera participó en más de 103 películas. Sí, más de 100 veces hizo reír, bailar y emocionar al público mexicano. Y aunque su última cinta fue Las Delicias del Poder, en 1999, al lado de la inigualable India María, se sospecha que su energía, su estilo y sus ocurrencias siguen vivas en cada comedia mexicana que aún lo toma como referente. Detrás de toda esa risa, del brinco, del grito y de la carcajada, también había un corazón que supo lo que era el dolor. Algunos dicen que la verdadera tragedia en la vida de Resortes no fue la enfermedad ni el paso del tiempo, sino la pérdida de su hija, algo que lo dejó marcado para siempre. Pero antes de llegar a eso, vale la pena contar que su única esposa legal fue Mercedes Constanzo, una mujer que conoció en sus años mozos, cuando el mundo de las carpas era su casa y él todavía era más soñador que famoso. Dicen que se enamoraron rápido, como se enamoran los artistas, entre luces, música y carcajadas. De esa relación nacieron 2 hijos, aunque la vida, cruel como sabe ser a veces, les arrebató al primero a los pocos días de nacido. La segunda fue Yolanda, una chava con mucho talento que desde adolescente ya andaba armando ruido en la música. Se cree que fue parte del grupo Las 4T y que incluso llegó a ser una de las primeras rock and rolleras de los años 50, lo cual no era poca cosa para una mujer de esa época. Pero la historia se tiñó de tragedia en 1996. Se comenta que la noche del 13 de mayo, alrededor de las 8:30, Yolanda circulaba en su auto por la calle Bolívar cuando fue interceptada por un hombre que intentó robarle el vehículo. En un acto de violencia sin sentido, el sujeto le disparó a quemarropa. La llevaron al hospital Rubén Leñero, donde luchó varios días por su vida, pero finalmente falleció. Muchos creen que esa pérdida fue un golpe del que Resortes jamás se recuperó por completo. No solo perdió a su hija, también heredó un profundo vacío y la responsabilidad moral de cuidar a sus 2 nietos. Después del divorcio con Mercedes, el actor tuvo una relación con la bailarina Gloria Ríos, con quien tuvo otra hija llamada Regina. Sin embargo, la relación no prosperó y, según se dice, se separó del hogar cuando la niña tenía apenas 3 años. Aunque no se sabe con certeza qué tanto convivió con ella después, algunos sospechan que esa distancia también fue una espinita que siempre cargó en silencio. Ponte conmigo. ¡Ándale, ponte conmigo! Ya en sus años finales, su compañera fue Josefina Flores, quien estuvo con él los últimos 30 años. Ella fue la que lo cuidó mientras su salud se iba deteriorando poco a poco. Muchos aseguran que fue su gran apoyo en la vejez, cuando el cuerpo ya no respondía como antes y los recuerdos pesaban más que los aplausos. A pesar de todo, Josefina lo acompañó hasta el final, como testigo de lo que fue una vida llena de luces, sombras y una entrega total al arte. Dicen que los últimos años de vida de Resortes no fueron fáciles, y no por falta de cariño del público, sino por lo que su cuerpo ya no podía aguantar. Se rumora que terminó pasando más tiempo entre médicos y hospitales que en los foros o escenarios que tanto amaba. Y todo, en gran parte, por un vicio que lo acompañó por más de 7 décadas, el cigarro. Algunos aseguran que desde joven ya traía el puro entre los dedos como si fuera una extensión del personaje, pero con el tiempo, ese mismo hábito terminó pasándole factura.
Se cree que fue precisamente una afección pulmonar la que lo obligó a abandonar uno de sus últimos proyectos en la pantalla chica, la telenovela Vivan los niños, en el 2002. Ahí interpretaba a un vagabundo entrañable, un personaje que parecía hecho a su medida, lleno de ternura, picardía y sabiduría popular. Pero el cuerpo ya no daba. Se dice que le costaba respirar, que las escenas le exigían más de lo que podía ofrecer, y que con todo el dolor del alma tuvo que despedirse del proyecto antes de tiempo. Muchos recuerdan con cariño ese papel, porque sabían que era el cierre simbólico de una carrera que había abarcado todo: cine, carpas, teatro y televisión. Lo curioso es que, en sus últimos años, Resortes encontró un nuevo público: los niños. A través de telenovelas como El abuelo y yo, Gotita de amor y Carita de ángel, se ganó el corazón de una nueva generación. Algunos creen que eso lo rejuvenecía, que el contacto con los pequeños lo llenaba de energía y ternura. Y aunque ya no podía brincar como antes, su mirada y su sonrisa seguían siendo igual de expresivas, igual de mágicas. Porque si algo nunca se le apagó, fue esa chispa que hacía reír sin decir una palabra. Y pese a todo lo que vivió, tragedias, pérdidas, enfermedades, se comenta que jamás perdió el buen humor. Siempre fue un hombre sencillo, de esos que no se marean con el aplauso ni se ciegan con el reflector. Tal vez por eso la gente lo quiso tanto, porque a pesar de haber trabajado con los más grandes, de haber sido parte de más de 100 películas y de haber sido un ícono, nunca se le subió. Seguía hablando como de barrio, haciendo chistes, albureando y sonriendo. Cuando alguna vez le preguntaron por qué lo llamaban Resortes, él respondió con toda naturalidad: porque cuando estoy sobre el escenario me estiro y me encojo como un resorte al bailar y actuar. Y sí, tenía razón. Su cuerpo parecía de hule, pero su alma era de acero, resistente, flexible y siempre lista para levantarse una vez más. Y así fue como el buen Resortes, desde el callejón del estanquillo hasta la pantalla grande, nos dejó una historia llena de humor, ritmo y también de momentos duros que pocos conocen. Una vida de película, literal. Y aunque ya no esté con nosotros, su legado sigue bailando en la memoria de todo México. Si te gustó esta historia, ya te la sabes, dale like, compártelo con quien también grite "ay, mamacita", de vez en cuando. Y suscríbete a Tutoriales Gerberín Mini para que no te pierdas ningún chismecito sabroso de la farándula de ayer y hoy. Activa la campanita y déjame en los comentarios qué otro personaje quieres que te cuente con ese toque de barrio y corazón. Nos vemos en el próximo video.